Durante mucho tiempo, Angélica había aprendido a convivir con silencios, con excusas vagas, con ausencias disfrazadas de compromisos laborales, con miradas que ya no la buscaban como antes. Se decía a sí misma que eran etapas, que todas las parejas pasaban por momentos así, que no tenía que exagerar ni malpensar. Como muchas mujeres, decidió confiar incluso cuando la vida le gritaba que dejara de hacerlo. Pero la confianza es frágil cuando del otro lado no existe reciprocidad. Y un día, sin aviso, sin preparación, sin un mínimo de compasión, la verdad cayó sobre ella como un puñetazo directo al corazón. Lo que se había dicho en rumores, lo que ella había tratado de ignorar, lo que su intuición había intentado advertirle en silencio, todo se volvió real. Ya no eran sospechas, ya no eran palabras sueltas sin dueño. Era un hecho concreto, brutal, devastador. Otto Padrón no solo le había sido infiel, no solo había engañado su cariño, su confianza y su entrega, sino que su traición tenía un rostro, un nombre y un resultado irreversible. Una amante estaba embarazada y tendría un hijo suyo. Esa revelación fue lo último que derramó el vaso, pero no un vaso común. Era un vaso lleno de años de carga emocional, de dudas calladas, de lágrimas escondidas, de dolor guardado por miedo a aceptar lo evidente. Y cuando ese vaso reventó, todo lo que Angélica había intentado sostener con fuerza se vino abajo ante sus propios ojos. Dicen que el corazón humano tiene una capacidad impresionante para resistir, pero también tiene un límite, y cuando se rompe, su sonido interior es más estruendoso que cualquier grito. Ese fue el sonido que Angélica escuchó dentro de sí, el quiebre total de su mundo. El derrumbe de la historia que ella creía que había construido con amor. La caída repentina de una ilusión que, de alguna manera, aún intentaba proteger. Porque no se trataba solo de una infidelidad, sino de todo lo que había detrás. De las palabras falsas, de la complicidad rota, de la sensación de que cada gesto de Otto hacia ella había quedado manchado por una mentira que él alimentó con calma, como si nada le importara. La traición no fue solo física o emocional, fue moral, fue espiritual, fue una puñalada directa a la esencia misma de la confianza. Lo más triste era que Angélica jamás imaginó que la historia llegaría tan lejos. Una traición es dolorosa, sí, pero enterarse de que esa traición traía una vida en camino, un hijo fuera del matrimonio, un bebé que representaba el engaño más profundo, eso ya era una tragedia que superaba cualquier límite que su corazón pudiera soportar sin romperse. Fue en ese instante, Angélica sintió el peso de una realidad que jamás pidió vivir. Sintió que todo su mundo se hacía pedazos, que su respiración se cortaba, que la vergüenza y el dolor la envolvían como una tormenta sin salida. ¿Cómo procesar algo así? ¿Cómo asimilar que el hombre al que tú amaste, al que apoyaste, al que defendiste, al que acompañaste incluso cuando nadie más lo hacía, ahora tenía un hijo con otra mujer? La sensación de humillación fue inmediata. La tristeza, inevitable. La rabia, silenciosa pero hirviente. El desconcierto, absoluto. Y sobre todo, la soledad. Una soledad que ningún aplauso, ningún reconocimiento, ninguna fama, ningún cariño externo era capaz de llenar. Porque la soledad que deja un amor traicionado es una de las más crueles del mundo. Angélica no solo perdió a una pareja, perdió un proyecto de vida, perdió la seguridad emocional, perdió la fe en que todo lo vivido había sido real. Comenzó a preguntarse cuántas de sus risas compartidas eran genuinas, cuántas de sus promesas fueron sinceras, cuántas noches en las que él decía, te amo, realmente significaban algo, o si eran solo una cortina de humo para ocultar lo que estaba haciendo a escondidas. Y la traición del embarazo fue una herida doble, no solo confirmaba la infidelidad, sino que la hacía permanente, irreversible, imborrable. Ese bebé sería para siempre un recordatorio de la mentira más dolorosa de su vida. Y no era culpa del niño, por supuesto. Pero el corazón humano no entiende de inocencias cuando está herido. Solo siente, solo duele, solo sangra. En los días siguientes, Angélica caminó como si no reconociera su propio reflejo. Su mirada era distinta, más apagada, más perdida. La fuerza que siempre mostraba ante el mundo se quebró por dentro. Y quienes la conocían sabían que algo en ella se había roto de manera profunda, casi definitiva. Porque cuando una mujer descubre que ha sido reemplazada sin saberlo, que ha sido engañada en silencio, que su amor ha sido usado solo como fachada, está perdiendo mucho más que una relación, está perdiendo parte de su inocencia emocional. Quería gritar, pero no podía. Quería llorar sin parar, pero le faltaban lágrimas. Quería entender, pero no había explicación que pudiera justificar semejante abandono. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eran preguntas que se repetían una y otra vez en su mente, aunque sabía que difícilmente habría una respuesta que aliviara su corazón. Y fue mientras tanto, el mundo no dejaba de girar.
El mundo, cruelmente indiferente, seguía su curso mientras ella intentaba juntar los pedazos de sí misma. La prensa, los rumores, las miradas curiosas, todo añadía un peso más a su herida. Para una mujer pública, el dolor es doble, lo siente por dentro, y lo enfrenta por fuera. La tristeza de Angélica se volvió una sombra constante, como si cada paso estuviera marcado por una especie de eco emocional que le recordaba lo vivido. No era solo una tristeza pasajera. Era una tristeza profunda, humana, desgarradora, de esas que toman tiempo en sanar, y que a veces nunca se van del todo. Porque cuando alguien te traiciona de esa manera, no solo destruye lo que había entre ustedes, destruye parte de ti. Y reconstruirse no es sencillo. Y así, en medio de ese dolor silencioso, Angélica Vale inició un camino que nunca imaginó andar. El camino de reconstruirse desde las ruinas, de volver a encontrarse, de aceptar que la tristeza es parte de la vida. Después de aquella revelación que transformó su mundo en un abismo sin luz, Angélica Vale comenzó a vivir en un estado de silencio interior. No era el silencio que se busca para descansar, sino uno que nace del dolor profundo, de ese que corta la respiración y pesa más que cualquier carga física. Un silencio que te acompaña aunque estés rodeada de gente, un silencio que grita por dentro mientras por fuera intentas mantenerte en pie. Los días se convirtieron en un campo de batalla emocional. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía por unos segundos la fragilidad de creer que quizá todo había sido un mal sueño. Pero la realidad regresaba como un golpe seco. Otto Padrón había construido una vida paralela, una vida escondida, una vida en la que ella no existía. Y lo peor no era solo que la había traicionado, sino que había decidido continuar con esa mentira mientras seguía compartiendo casa, mesa y momentos que ya no tenían ningún significado para él. Angélica empezó a recordar detalles que antes no parecían importantes. Esas salidas repentinas que él justificaba con una llamada urgente. Ese olor a perfume desconocido que, ingenuamente, ella atribuía a alguien del trabajo. La forma en que él se ponía nervioso cuando ella tomaba su celular por error. Las conversaciones cortas, sin emoción, sin ganas, sin vida. Todo eso, ahora, tenía sentido. Todo encajaba, todo dolía, y todo confirmaba que la traición no fue un accidente, fue un acto sostenido, repetido y perfectamente calculado. Mientras más recordaba, más se hería a sí misma. Pero era inevitable. Así funciona el corazón roto. Vuelve una y otra vez al punto exacto donde fue destruido, como si necesitara entender que parte del alma fue arrancada para intentar repararla. Pues la noticia del embarazo de la amante fue un veneno que se esparció sin control. No solo dentro de ella, sino fuera también. Gente cercana empezó a enterarse, y las preguntas eran inevitables. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Es cierto? ¿Qué hará ahora? Cada palabra, cada mirada, cada gesto de falsa solidaridad la hacía sentir más pequeña, más vulnerable, más expuesta. Ser una figura pública significa que tu dolor no te pertenece totalmente. Siempre habrá alguien observando, opinando, juzgando. Y aunque todos querían saber, nadie sabía realmente lo que ella estaba sintiendo. Porque no existían palabras suficientes para describir lo que vivía internamente. La mezcla de traición, tristeza, rabia, incredulidad, cansancio y, sobre todo, decepción. Una decepción tan grande que se sentía como un abismo sin fondo. Cuando confías de verdad, cuando amas de verdad, cuando entregas tu vida con sinceridad, y la otra persona destruye todo eso sin piedad, el alma queda fracturada de una manera casi irreversible. Angélica se pasaba horas en su habitación, sentada en silencio, mirando un punto fijo, como si buscara respuestas en el vacío. De vez en cuando, rompía en llanto. Otras veces, no salía ninguna lágrima, porque había llegado a un punto donde el dolor era tan grande que ya no encontraba cómo expresarse. Había días en que sentía que podía respirar, y otros en los que el aire le faltaba, como si el mundo la aplastara. Su madre, Angélica María, era uno de sus mayores apoyos, pero también una fuente más de angustia. Porque verla sufrir en su mirada, escucharla decir, «Hija, no te mereces esto», sentir la impotencia de una madre que daría todo por evitarle el dolor a su hija, todo eso pesaba aún más. Nadie quiere que su madre sea testigo de su tragedia. Nadie quiere que su familia cargue con el eco de su sufrimiento. Y aún así, Angélica no sabía cómo levantarse ni cómo continuar. Cada recuerdo bonito de su relación con Otto ahora le sabía amargo. Cada fotografía que antes simbolizaba felicidad ahora era un recordatorio de lo mucho que ella ignoró por amor. Cada promesa del pasado se había convertido en un eco vacío, en una mentira repetida tantas veces que ella terminó creyéndola. Pues lo más cruel fue darse cuenta de que él jamás pensó en el daño que causaría.
Que mientras ella entregaba su corazón de manera genuina, él construía su infidelidad sin culpa, sin reflexión, sin remordimiento. Que mientras ella veía un futuro juntos, él ya tenía otro plan, otra vida, otra mujer, y ahora, un hijo que sería la prueba viviente de su traición. Angélica se sintió reemplazada, invisible, insuficiente, humillada, traicionada, y sobre todo, profundamente triste. Una tristeza tan grande que parecía no tener fin. Una tristeza que la seguía a cada rincón, incluso cuando intentaba distraerse. No había risa que la llenara, no había abrazo que le quitara el peso del pecho, no había palabra que realmente la consolara. Y mientras ella atravesaba ese infierno emocional, Otto seguía su vida con una tranquilidad que la destruía aún más. No mostraba arrepentimiento, no mostraba compasión, no mostraba interés en reparar el daño. Era como si él hubiera pasado la página sin mirar atrás, sin importar los escombros que dejaba en su camino. Y esa indiferencia fue, quizá, lo que más le dolió. Porque demuestra que no solo la engañó, sino que nunca la valoró. Nunca apreció su compañía, su amor, su fidelidad, su entrega. Nunca tuvo en cuenta su corazón. Y cuando alguien trata así a una persona que confió ciegamente, no queda más que un vacío enorme, un hueco emocional que se hace sentir a cada segundo. Y en medio de todo ese dolor, Angélica empezó a darse cuenta de que la única persona que podía salvarla era ella misma. Que por más rota que se sintiera, por más que su mundo hubiera caído, por más que el dolor la acompañara como una sombra eterna, tenía que levantarse. No por él, no por demostrar nada al mundo, sino por ella, por su paz, por su corazón, por su vida. Pero recuperarse no sería un proceso rápido. No sería algo que se pudiera lograr en días o semanas. Sería un camino largo, lleno de cicatrices, lleno de recuerdos que dolerían cada vez que volvieran a su mente. Un camino donde tendría que reencontrarse consigo misma, sanar su herida interna, reconstruir su autoestima, y aprender a vivir sin cargar con una culpa que nunca fue suya. Y aunque aún no lo sabía, esa herida, tan profunda y cruel, sería también la que la transformaría. La que la haría renacer en su propio tiempo. La que algún día le mostraría que el dolor no destruye para siempre, también enseña, revela, fortalece. Pero por ahora, su vida seguía siendo demasiado triste, demasiado pesada, demasiado real, y ella seguía intentando respirar entre los escombros de lo que un día creyó que era amor. Y cuando Angélica por fin reunió el valor para mirarlo a los ojos, no lo hizo desde la rabia, lo hizo desde el cansancio. Desde ese agotamiento interno que solo sienten quienes han sido traicionados una y otra vez. No necesitaba gritar, no necesitaba insultar, su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Pero cuando abrió la boca, todo lo que había guardado durante años salió con una fuerza que nacía del alma rota. Sigue siendo un infiel, le dijo con una calma helada. Me engañaste toda la vida. Toda. Otto no supo qué responder. Su mirada evitaba la de ella, como quien sabe que la culpa es demasiado pesada. Pero Angélica no había terminado. Dio un paso más, con la voz quebrada, pero con una firmeza que jamás había tenido. ¿Qué karma hice yo para pagar esto? ¿Qué mal cometí para aguantar tantas mentiras, tantas humillaciones, tantas noches sola mientras tú construías otra vida? ¿Qué hice para merecer que mi corazón fuera tu juguete? Su voz tembló en la última palabra. Y en ese temblor, el mundo pareció detenerse. Otto intentó murmurar algo, pero ella lo interrumpió. No quiero tus excusas. Ya no. Durante años te creí todo, y me diste nada. Durante años pensé que la mala era yo, que estaba exagerando. Pero no, eras tú. Siempre fuiste tú. Y tu silencio fue la peor traición. Y aquella frase fue como un puñal final, definitivo. Él bajó la cabeza, ella levantó el alma, el rumor se expandió, y el ruido se volvió tormenta. Lo que comenzó como un secreto doloroso pronto explotó como una bomba. Primero fueron los susurros cercanos, luego los programas de espectáculos, después los portales digitales, y finalmente, todo el país. La traición a Angélica Vale se convirtió en tendencia. La noticia del embarazo de la amante corrió como fuego descontrolado. Pero lo peor no fue la noticia en sí, fue lo que vino después. Pues conforme los detalles iban saliendo, la historia se enredó más y más. Gente cercana a Otto empezó a hablar. Excolaboradores mencionaron comportamientos extraños, mensajes secretos, viajes repentinos. Todo encajaba, todo confirmaba que esa doble vida no era reciente, sino antigua. Años de mentiras sostenidas con la frialdad de quien no teme perder lo que no valora. Fue que la prensa no tuvo piedad, las redes no tuvieron compasión, y la imagen de Otto empezó a derrumbarse a una velocidad que ni él mismo podía frenar. Su familia se vio envuelta en el escándalo. La amante, que al principio buscaba silencio, terminó siendo acosada por la presión mediática.
Los amigos que antes lo defendían, se fueron alejando uno por uno. Lo que Otto había escondido durante tanto tiempo ya no tenía regreso. La verdad salió a la luz como una ola imparable. Y entonces, comenzaron las tragedias inesperadas. A veces, la vida no espera para ajustar cuentas. Y el karma, menos. El primer golpe vino cuando uno de los hijos de Otto, al enterarse por terceros, se descompensó emocionalmente. La traición no era solo hacia Angélica, era hacia toda la familia que él mismo había fracturado. Ese momento marcó un antes y un después. Otto empezó a darse cuenta de que había perdido mucho más que una relación, había perdido la confianza de todos los que lo rodeaban. Pero la tragedia no se detuvo ahí. A los pocos días, mientras el rumor se hacía cada vez más grande, Otto sufrió un colapso emocional en plena vía pública. Testigos dijeron que estaba pálido, temblando, sin poder hablar, desorientado. Los paramédicos tuvieron que asistirlo. La noticia se filtró y el escándalo creció aún más. Pero lo que terminó de romper todo no fue eso, sino la confesión que salió después. La confesión que lo destruyó todo. Una persona muy cercana a él, alguien que había visto todo desde dentro, decidió hablar. No pudo callar más, y lo que reveló fue tan fuerte que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Confesó que la infidelidad no era reciente. Fue que confesó que no era una amante, sino varias. Confesó que el embarazo solo era el punto final de una vida llena de engaños que él ahora no podía controlar. Confesó que Otto mentía no desde meses, sino desde años. Que mientras Angélica sonreía ante el público, él se escapaba discretamente a vivir su doble vida. Y fue esa confesión destruyó cualquier defensa que Otto pudiera tener. Y destruyó también lo que quedaba del corazón de Angélica. Cuando ella escuchó todo eso, sintió que las rodillas le fallaban. Ya no había fuerza para llorar. Ya no había lágrimas. Solo una sensación profunda de vacío, como si el alma se le hubiera hecho cenizas. Y en ese momento, entendió algo que dolía aún más. Ella nunca conoció realmente al hombre con el que había dormido durante tantos años. Era un extraño, un desconocido, un personaje sin alma que simulaba una vida perfecta mientras creaba una pesadilla para alguien que lo amaba de verdad. La confesión no solo rompió su relación, rompió su historia, rompió su confianza, rompió su vida en dos. Los medios ya no hablaban de una simple infidelidad. Hablaban de un escándalo múltiple, de mentiras acumuladas, de una cadena de engaños que nadie imaginaba. Las tragedias se acumulaban una tras otra, ataques mediáticos, crisis familiares, problemas de salud emocional, amenazas, filtraciones, todo se volvió un caos. Y en medio de ese caos, Angélica quedó sola, pero de pie. Herida, destrozada, humillada, pero de pie, porque aunque el mundo se viniera abajo, aunque su alma estuviera quebrada, había algo en ella que seguía latiendo, su dignidad. Y esa dignidad, sería lo único que no permitiría que Otto le volviera a arrebatar. Pues esperemos que te haya gustado este tipo de video, te agradecería que lo compartas y dejes un me gusta, adiós.